Porque no hay área más dura de controlar que su boca. Ninguno puede domar la lengua, la Biblia dice. Y dirá, bueno, entonces si no puedo domar mi lengua, ¿cuál es el punto de enseñármelo? Bueno, este es el asunto. Si realmente quiere hacer lo que es correcto y usar su boca por un propósito de Dios, y si ora y si estudia esa área, Dios hará la obra que necesita ser hecha. Pero no piense que puede simplemente decidir irse a casa y callarse y no tener que cambiar. Porque yo pasé por eso una y otra vez y empeoré mucho en lugar de mejorar. No podemos cambiar por obras de la carne, solo podemos cambiar cuando permitimos al Espíritu Santo en nuestra vida obrar los cambios que deben ser hechos. Usted y Dios son socios y no lo logrará sin Él. Él no dejará que tengamos victoria sin Él, porque tratamos y tomaremos el crédito. Pero hoy enseño acerca de las palabras y cómo afectan la unción en su vida, cómo afectan el poder y la presencia de Dios en su vida. Yo asistí a la iglesia por muchos años y nunca oí nada acerca del poder de Dios. Realmente nunca oí la palabra unción, y es triste porque el Espíritu Santo trae la unción de Dios a nuestras vidas. Y esa unción, ese poder, esa presencia de Dios en nuestras vidas, sobre nuestras vidas, es lo más precioso, es un don que tenemos. La presencia de Dios en su vida, el poder de Dios que está en usted y sobre usted para cumplir lo que sea que debe hacer. Es lo más precioso que tiene en su vida y usted debe protegerlo. El poder de Dios en nuestra vida necesita ser reverenciado, honrado y protegido. Y una de las formas en que hacemos gran daño a esa bella unción es al tener una mezcla en su vida. Alabando a Dios cuando estamos en la iglesia y cantando las canciones, citando escrituras, escuchando la palabra. Y luego salir y chismosear de la gente y ser juzgones, criticones, negativos, murmuradores y quejosos, hablando toda clase de duda e incredulidad. ¿Estamos juntos en el mismo sentir? Hay que eliminar esa mezcla. Siempre decir cosas buenas y el poder se incrementa en su vida cuando lo hace. Y si dice cosas negativas, declina y vuelve a cero. Tenemos que ser consistentes en decir lo que Dios dice. No se trata solo de decir cualquier cosa que queramos decir, sino aprender cómo decir lo que Dios dice, no importa cuán imposible sea. Cuando leemos una de las promesas de Dios en la palabra, lo único que Él quiere oír de nosotros es: estoy de acuerdo contigo, Dios. Si tú dices que tú puedes hacer eso, yo creo que tú puedes. Quizás sea imposible con el hombre, pero todas las cosas son posibles con Dios. Tenemos que aprender cómo entrar en acuerdo con Dios. Algunos están sentados en la iglesia semana tras semana viendo mi programa y vienen a la conferencia y con desesperación necesitan que Dios obre en su vida y quieren. Pero les puedo decir, fue de esta manera en mi vida y no estoy tratando de insultarles, sino ayudarles. Usted sigue cavando un pozo profundo con su boca. No hace ningún bien el escuchar a alguien decirlo, tiene que aprender a decir lo que Dios dice. La mera razón de oír la palabra es para aprender a decir lo que Dios dice. La palabra de Dios en su boca, hablada en alto, en fe, es su arma número 1, muy poderosa en contra del enemigo. Si quiere derrotar al diablo, tiene que aprender a hablar la palabra. No hablar lo que siente, no hablar lo que piensa, no hablar lo que la gente le dice, sino la palabra de Dios. Cualquiera puede tener las promesas de Dios cumplidas en sus vidas si aprenden cómo a entrar en acuerdo con Dios, a hacer lo que Dios dice que hagan y a decir lo que Dios dice. Amén. Proverbios 18:21 dice: el poder de la vida y muerte están en la lengua.
Ahora vamos a ver esas escrituras un poquito más comprensivamente en otros mensajes. Hoy voy a poner un fundamento y hablarles acerca de esa unción en nuestra vida y la importancia de mantener esa unción. Y pienso que hoy probablemente aún hay un buen número de personas que ni siquiera saben lo que es la unción. Pues Cristo es llamado el ungido. Eso es lo que la palabra Cristo significa, el ungido. Jesús, el ungido. Y la unción, el poder de Dios. El Espíritu Santo fue enviado a representar a Jesús cuando Jesús fue al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Él es la presencia de Dios. Cuando sentimos la presencia de Dios, al estar cantando bellas canciones de adoración, es el Santo Espíritu de Dios. Cuando siente o percibe el poder de Dios en usted para hacer algo que necesita desempeñar, es la presencia de Dios viniendo a su vida para ayudarle y capacitarle a hacer lo que necesita hacer. Y mientras más está de acuerdo con Dios, más poder va a ser desatado en su vida. Mire en Lucas 1, verso 11. Lucas 1 en el verso 11. Y se les aparecieron a ellos un ángel del Señor de pie a la diestra del lado del altar de incienso. Y cuando Zacarías lo vio, se perturbó y temor tomó posesión de él. Pero el ángel le dijo a él: no tengas temor, Zacarías, porque tu petición fue oída y tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo. Ahora, él ha estado orando por algo que cuando Dios le dice que está a punto de recibir, no cree a Dios. Bueno, ha estado orando por algo y cuando lo recibe dice: no lo creo. Bueno, porque oramos y no esperamos y creemos a Dios para que haga algo. Tu petición fue oída y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, que significa Dios es favorable. Y tendrás gozo y deleite exaltado, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande y distinguido en la vista del Señor. Y él no deberá tomar vino ni bebida fuerte y será lleno, controlado por el Espíritu Santo, aún y desde el vientre de su madre. Y él hará tornar y causará que retornen muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Y digo, ahora Zacarías debería estar saltando para arriba y para abajo, diciendo: ¡wow! ¡Gloria a Dios! Extremadamente, abundantemente por encima y más allá de lo que pedí. Pedí un hijo y va a ser famoso. 17, y él mismo irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías. Él hablaba acerca del Salvador, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y los desobedientes e incrédulos e impersuadibles a la sabiduría de los rectos, lo cual es el conocimiento y santo amor por la voluntad de Dios, a fin de alistar para el Señor un pueblo perfectamente preparado en espíritu, ajustados y dispuestos y ubicados en el estado moral correcto. Él le dice: y tu hijo, este hijo por el cual tú has orado, va a ser el precursor del Salvador. Él va a ir delante de él y preparar el camino. Zacarías dijo al ángel, verso 18: ¿por qué cosas sabré y estaré seguro de esto? Pruébamelo, Dios. Soy un hombre viejo y mi esposa es muy avanzada en años. Así que él está orando por un hijo, pero él ya piensa que es muy viejo para tener uno. Piensa que su esposa es muy vieja. Así que mire lo que pasa. Y el ángel replicó a él: yo soy Gabriel, estoy en pie en la presencia de Dios y he sido enviado a hablarle, a traerte estas buenas nuevas. He aquí, tú serás y continuarás en silencio y no serás capaz de hablar hasta el día cuando estas cosas sucedan, porque no has creído lo que te dije. Pero mis palabras son de la clase, que serán cumplidas en el señalado y el apropiado tiempo. Así que Dios sobrenaturalmente cierra la boca de Zacarías. Y no me molestaría tener un tiempito de eso para mí. Amén. Y él tuvo que hacerlo a fin de que su plan se cumpliera en su vida. El nacimiento de este niño era tan importante como el precursor al Mesías. Y él podía ver, el ángel podía ver por Zacarías y su reacción inicial, sus palabras, que no había mucha oportunidad de que ese hombre verbalmente cooperara con el plan de Dios. Así que Dios tuvo que cerrarle la boca. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros hacemos líos con el plan de Dios en nuestra vida? Ve ahora,
Yo solo me pregunto cuántas maravillosas cosas Dios ha planificado y cuántas cosas Él ha planeado ahora. Si usted no estuviera en esta conferencia, de seguro haría un lío diciendo cosas que no debió decir. Pero gracias a Dios que está aquí en este momento, no va a tener Dios que sobrenaturalmente cerrar su boca. Va a aprender. ¿Me están siguiendo hoy? ¿Cuántos pueden verlo? Bueno, mejor es que cierre su boca ahora mismo y si no, no logramos nada. Nuestras palabras son tan importantes. Todo en la Biblia es importante, pero hay algunas cosas que sobresalen para mí. El poder de los pensamientos es extremadamente importante porque se hacen palabras. Y de toda la enseñanza que difundimos en televisión, hay 3 áreas a las que la gente responde más. Son la boca, la mente y emociones. Y yo pienso que todos sabemos, esas son áreas que tienden a darnos mucho problema. La mente es el campo de batalla, pensamientos donde Satanás ataca. La Biblia dice que del corazón, lo que está en la mente y corazón, sale por la boca. Naturalmente Satanás pone pensamientos erróneos esperando que hable equivocadamente por su boca. Estaba pensando aún acerca de la exhortación. Voy a hablar de eso en estos días. Cuán poderoso ministerio es el solo animar gente y cuán desesperadamente eso es aún mucho más necesario hoy. Y sabe, cuando la gente me ve por ahí, frecuentemente recibo halagos, pero yo pensaba literalmente que casi todas las personas que me halagan empiezan así. Sé que probablemente oye esto todo el tiempo, pero... Y yo estaba pensando hoy, ¿sabe qué? Yo creo que aún es un pequeño ejemplo de que aquí está esta persona, Dios pone en su corazón animar y el enemigo rápido le pone en la mente, ella oye cosas así todo el tiempo, ella lo oye siempre. Tenemos que tener tanto cuidado de no permitir que el diablo nos convenza de no hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Preste atención a lo que esté pensando y preste atención a lo que dice. Lucas 10:19, he aquí, yo les he dado autoridad y poder. No voy a quizás, podría ser, espero, tal vez les he dado a ustedes, a cada uno, que es un hijo de Dios, cada persona, aquí, viendo por televisión, escuchando en alguna forma, si es hijo de Dios, tiene autoridad y poder que le han sido dadas por Dios. Poder para pisotear serpientes, escorpiones y física y mentalmente es la fuerza y habilidad, sobre todo el poder del enemigo que él posee. Nada podrá dañarles. Ahora estoy segura que algunos dirán, bueno, si tengo tanto poder porque mi vida es un lío. Porque uno puede matar el poder de Dios en su vida. Puede ejercer presión, impedirlo, detener el fluir al hablar cosas que no están de acuerdo con el plan de Dios y voluntad para su vida. Dios nos ha equipado, ahora escuche, Dios nos ha equipado en nuestro interior, en nuestro espíritu, con cada cosa que necesitamos para vivir una vida victoriosa. Todo. Cuando nació de nuevo, la simiente de Dios vino a vivir en usted. Eso significa que está embarazado con todo lo que Dios es en su vientre. Cuando una mujer se embaraza, la semilla de su marido es plantada en su vientre y el hijo crece y crece y crece y crece y crece. Se desarrolla y da luz. Bueno, eso fue lo que sucedió al recibir a Cristo. La semilla de la paz, la semilla de justicia, de gozo, todo nos llega como una semilla. Y al regarla con agua, con la palabra y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y quite matojos, y a medida que crecemos y crecemos y crecemos, una cosa tras otra, damos a luz a cosas bellas y hermosas que Dios ha puesto en nuestras vidas y se convierten en experiencia en lugar de algo que solo leemos y nunca experimentamos. ¿Cuántos entienden lo que digo? Así que ni siquiera tienen que orar por paz, tienen paz. Necesitan orar para que Dios les enseñe cómo caminar en la paz que ya tienen. No tienen que estar así, oh Dios, necesito gozo. Diga, no, Dios, yo creo que tu gozo esté en mí. Enséñame cómo no dejar el gozo. Enséñame cómo no dejar que el diablo robe mi gozo. No tenemos que seguir orando por algo que tenemos. Hay que darle uso.
Es que no necesito orar, dame poder. Diga, Dios, tengo poder en mi interior. Estoy de acuerdo contigo. Creo que tengo el poder dentro de mí. Ahora enséñame cómo caminar en ese poder. Estará asombrado de ver cuán diferentemente se sentirá si empieza a pensar y hablar de lo que ya tiene. Usted realizará, yo tengo poder. ¡Wow! Soy ungido. Tengo habilidades. Y en lugar de darle vueltas, yo no tengo poder, yo tengo paz, no tengo gozo, nadie me ama. Ah, por favor, vamos a divertirnos aquí. El poder de la vida y muerte están en la lengua. Usted puede cambiar su futuro totalmente al aprender cómo decir lo que Dios dice. Esto es una cosa muy importante que debe oír. ¿Pero dónde queda? Bueno, el Señor quiere incrementar el desatar de su poder en su vida. Él quiere que experimente más de ese poder. Él quiere que camine en esa plenitud de la unción que usted tiene. Vamos a Santiago 3. Los primeros 10 versos de Santiago 3, usted puede leerlos diario. Y nunca para de aprender algo de lo que dice. Santiago 3.1 dice, no muchos de ustedes deberían convertirse en maestros, autoseñalados, censores y reprochadores. Y nos gusta decirle a los demás cosas, ¿ah? Mis hermanos. Porque ustedes saben que nosotros maestros seremos juzgados por un criterio mayor y con mayor severidad que otras personas. Por tanto, asumimos una mayor rendición de cuentas y más condenación. Y mire, le digo que la Escritura pone el temor de Dios en mí. El segundo verso dice, porque todos a menudo tropezamos, caemos, ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, nunca dice cosas incorrectas, está plenamente desarrollado, completamente un hombre perfecto capaz de controlar todo su cuerpo y frenar su naturaleza. Básicamente dice, si alguien controla su boca, desarrolló madurez, espiritualidad y carácter. Puede localizar dónde está una persona espiritualmente en su caminar con Dios al oírles. No solo en la iglesia. Probablemente ni espere escuchar algo ahí porque ahí todos son espirituales. Pero en la vida diaria, cuando tienen un problema, cuando algo no sucede tan rápido como lo quisieran, cuando alguien les molesta o les irrita a ellos. No muchos de ustedes deben hacerse maestros. Hay maestros como yo soy maestra. Hay maestras de escuela, madres y padres enseñando a sus hijos todo el tiempo. Pero honestamente y verdaderamente nos gusta tratar de decirle al mundo qué hacer. Así que si vamos a ser audaces para enseñar a alguien algo, la Biblia dice que mejor es que se asegure que lo vive. Porque para aquellos que tratan de enseñar, hay una mayor rendición de cuentas. Una mayor corrección vendrá a usted si no lo hace, que a otro que no tiene esa responsabilidad. Y le cuento esto. Una de las cosas que encontré para mí, y esto aplica para la vida, para cada área. Yo nunca debería juzgar a nadie ni criticar, pero lo peor en el mundo para mí sería hablar a alguien en contra de otro, quien está haciendo lo que yo hago, alguien que enseña la palabra. Como si fuera usted cantante. Lo peor sería que juzgar a otros cantantes. Ah, mira, no me gusta su voz, no canta. Mejor, cuidado. Mejor tenga cuidado, se está metiendo con la unción. Así que años y años atrás, antes de tener la sabiduría que ahora tengo, porque como hice lo incorrecto mucho y creé tantos líos en mi vida que finalmente aprendí, qué lindo que pudiéramos aprender sin que nos caigan a palos tantas veces. ¿Cuántos líos ha hecho en su vida con la boca?
Solo porque uno quería decirlo, lo que queríamos decir. Y qué bien le hizo a usted. Digo, hemos perdido amigos, trabajos y todo lo que es importante, pero déjeme decirle que lo más importante es si dañamos la unción de Dios en nuestra vida. Dios unge a su pueblo para cosas grandes, para grandes cosas. Y cualquier cosa para lo que sea ungido, Dios quiere que sea excelente en ello. Y mire, si es un padre, sea el mejor padre. Si es dueño de un negocio, sea un gran hombre de negocios, gran jefe. Y si yo voy a ser maestra de la palabra, yo quiero ser la mejor que yo pueda ser. Yo no quiero ser una mediocre en esto o promedio. Yo quiero ser lo mejor que pueda para Dios. Amén. Así que si puede hacer alguna clase de cosas medias, más o menos, quizás pasarla. O podemos cooperar con Dios y ser lo mejor que podamos ser. Y mire, yo sé por mí que yo no hago muchas cosas elaboradas. Me paro aquí y hablo por horas. Pero si no fuera ungido, no hay forma que nadie me escuchara. Soy media como Pablo, yo no vengo con elocuencia de palabras. Pero yo tengo que tener el poder del Espíritu en mi vida y he aprendido al pasar de los años cosas que puedo hacer que mejorarán e incrementarán ese poder y unción, y cosas que puedo hacer que la dañen. La unción de Dios es cara. Hay un precio que pagar a fin de portar una fuerte unción en su vida. El Evangelio es gratis. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es gratis. Pero si quiere tener una real y fuerte presencia de Dios en su vida, va a tener que quedarse en la senda estrecha, no la ancha. ¿Verdad? Somos justificados por gracia, pero la gracia no es una excusa para vivir desaliñados. La gracia justifica pecadores, no justifica el pecado. Y hay cosas que hacemos con la boca que definitivamente son catalogadas como pecado. Voy a mostrarles antes de terminar esta conferencia que quejarse es pecado. No es un simple, bueno, estoy teniendo un mal día y voy a decir lo que yo quiera. Es pecado. Y se los puedo probar escrituralmente que cuando lo hacemos, abrimos la puerta al enemigo en nuestra vida. ¿Y quién se puede pasar un día entero sin quejarse? Esta puede ser una de las más valiosas enseñanzas que usted haya oído jamás. Si se aferra a ellas y las aplica al corazón y lo hace como un curso de colegio. Digo, va a tener que ir a casa y decir, Dios, necesito ir al colegio en esto. Voy a tener que estudiar, orar, aprender esas escrituras. Mire, subraye las escrituras en Proverbios, de la boca, palabras. Es fácil en cualquier mañana, cuando las tiene subrayadas, leer Proverbios, sacar 15, 20 escrituras para refrescarles del poder de las palabras. Necesitamos esto. Tempranito, en mi caminar, no sabía lo suficiente acerca de no hablar de predicadores, porque cuando hablamos de otros de una manera no amable es orgullo, ¿verdad? Bueno, déjeme sentarme y probar esto. Cada vez que hablamos de alguien de una manera no amable, crítica o juzgándolos, la raíz de eso es orgullo. Porque no lo haríamos si no pensáramos que somos mejores que ellos. Ay, me voy a sonreír mucho en la conferencia. ¿No es cierto? Digo, no lo diríamos si no pensáramos que somos mejores que ellos. Gracias por acompañarme en Disfrutando la Vida Diaria. Y oro por usted ahora, que cuando termine el programa usted se sienta mejor de lo que se sentía al comenzar verlo. No sé por lo que esté pasando en su vida o lo que esté por venir, pero la palabra de Dios nos fortalece y nos da la habilidad de manejar cosas que no podríamos manejar sin tener la palabra. Y óigame bien, porque Dios tal vez le diga algo hoy que pueda cambiar su vida.
El otro programa, yo comencé un mensaje que llamé La aritmética de Dios. Y realmente es un mensaje sobre la aritmética de la gracia y cómo la gracia es gratuita. El don de Dios a nosotros pecadores inmerecidos es absolutamente asombroso. Con razón, cantamos canciones de la gracia asombrosa. Es que no tiene sentido. Y mire, muchas personas se pierden lo mejor que Dios quiere para ellos porque no pueden entenderlo. Y yo sé que hay personas en el mundo que aún han rechazado creer en Dios o creer en Jesús porque el plan de salvación, que Jesús murió en la cruz, que tomó todos nuestros pecados sobre sí, que nos perdonó, mostró misericordia, no tienen sentido. Y no tan solo lo hizo, sino que la Biblia dice lo hizo cuando aún éramos pecadores. Antes, si uno ama a Dios y ha aceptado a Cristo, antes de que lo conociera o lo quisiera, Él ahí lo hizo por usted y por mí. Y verá en las Escrituras en unos minutos que dice, la gente no hace eso. No es la forma en que operamos en el mundo. En el mundo no tiene que ganarse algo para conseguirlo. En la economía de Dios, Él nos ama primero para que podamos amarle. Y Él no quiere que hagamos algo por Él para recibir algo de Él. Él quiere que hagamos todo lo que hacemos para Él, lo que damos, nuestro servicio, toda nuestra oración, todo el tiempo con Él. Todo Él quiere que lo hagamos por causa de lo que Él ya ha hecho gratuitamente. Jesús dijo, si me amas, me obedecerás. Y le digo a la gente, si está batallando en obedecer a Dios en alguna área, no siga batallando y tratando para mejorar, sino pase más tiempo con Dios, ámele más, deje que Él le ame. Y mientras más le ame a Él, más querrá obedecerle. El diablo odia cuando usted tiene una relación cercana con Dios por Cristo, pero Dios le ha invitado a entrar. Jesús no murió para que todos tuviéramos nuestra propia marca de religión e irnos a sentar en una iglesia cada domingo en la mañana y pensar que de eso se trata todo. Jesús nos creó a nosotros porque quería una relación. Quería gente con quien tener una relación. Y usted es invitado a entrar en una relación con Dios por medio de Cristo. Y yo les hablaba el otro día sobre la aritmética de la gracia y cómo no tiene absoluto sentido. Y hablamos de cosas como el primero ser el último primero, y Dios usa lo débil y lo necio del mundo para confundir al sabio. Y les dije que si dan, usted no pierde cuando da, usted da y se le regresará. Al 30, al 60, al 100 por uno. Y hoy quiero hablarles de algunas de las parábolas que presentan este principio en una historia que es tan maravilloso. Déjeme decirle de nuevo que no podrá figurar a Dios. Juan capítulo 6, 5,000 llegaron a oír a Jesús enseñar y tenían hambre. Pero nadie tenía suficiente dinero para comprar la comida necesaria para alimentarles. Y en Juan 6, del 9 al 13, los discípulos dijeron, bueno, hay un muchacho aquí que tiene 5 panes de cebada, 5 pequeños pedazos de pan, y 2 peces. 5 pequeñas hogazas de pan. Cada hogaza contenía como 2 tazas de harina. Y 2 peces, 5,000 personas. Y realmente probablemente habían más, porque he escuchado que en esos días ni siquiera contaban a nadie, solo a los hombres. Así que había mujeres y niños, así que no hay forma de sumar cuántos habían. 5 hogazas, 2 peces. La mayoría de nosotros diríamos, olvídate, eso no funciona. Y Jesús dijo, digan a la gente que se sienten.
Ahora, había tanto espacio en ese lugar que los varones se sentaron como 5,000 en número. Y Jesús así tomó los panes y habiendo dado gracias, los distribuyó a todos los que estaban sentados. Y asimismo los peces, cuanto quisieron. Ahora, usted tiene 5,000 personas y solo tiene 5 gasas de pan y 2 peces. Y Jesús dice a los discípulos, sigan repartiéndolos. Él los multiplicó. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Pero la Biblia dice que lo hizo. Y yo decidí hace rato que si la palabra dice que lo hizo, ¿qué lo hizo? Si la palabra dice que lo hará, entonces Él hará esa cosa que dijo que haría. Se llama fe. Y la fe es la substancia de las cosas esperadas, la evidencia de cosas que no vemos. Y cuando uno tiene fe en Dios, algo puede parecer tan real a usted como si en actualidad lo tuviera en sus manos. Y mientras más experiencia tenga con Dios, aún más realizará que Él es fiel y que Él no puede mentir. No es que Él no mienta, es que no puede. Ni siquiera está en su naturaleza mentir. Y cuando le digo que la Biblia dice que Dios le ama incondicionalmente, puede asegurarse que Dios le ama incondicionalmente. Y Él le ama cuando no es tan bueno, tanto como le ama en aquellos pocos días cuando quizás hace cosas buenas. Cuando la Biblia dice que Dios suplirá toda su necesidad, dad y se os dará, usted puede asegurarse que si lo hace, se suplirá su necesidad. Jesús tomó los panes y cuando dio gracias los distribuyó a los que estaban sentados. Y también los peces, y todos comieron tanto como quisieron. Y cuando comieron hasta saciarse, dijo a los discípulos, reúnan los fragmentos que sobran para que nada se pierda. Una traducción dice, para que nada se malgaste. Dios no favorece el desperdicio. No quiere que malgastemos. Pero si está viendo esto, ya está comenzando a captar. Bueno, probablemente no lo han visto, se lo leo. Así que los recogieron y llenaron 12 cestas llenas de fragmentos. Así que comenzaron con 5 pequeños pedazos de pan, 2 peces. Y ahora que toda la gente comió, miles de personas comieron. Mire, deje que esto anime su fe hoy. Esta es una historia no inventada, pasó. Y ahora están recogiendo 12 cestas de fragmentos. Pues, ¿cómo sucede eso? Es por la gracia de Dios, por la matemática de la gracia, la aritmética de Dios, que no tiene sentido a la mente natural. La matemática del Evangelio es extravagante, es sorprendente. Uno no puede creerla con una mente lógica y sabe, me da pena por la gente que es tan inteligente. Y mire, yo favorezco la educación, consiga toda la educación que pueda, pero no se eduque tanto que no tenga fe. Oí hoy que un gran porcentaje de cristianos jóvenes que van a la universidad terminan perdiendo su fe. Uno puede escuchar tanta lógica, tantas cosas que tienen sentido a la mente. Pero déjeme preguntarle hoy, ¿qué hay en su corazón? Bueno, lo primero que viene a mi mente, no, nadie quiere lo primero de su mente. ¿Qué tiene en el corazón? ¿Qué le dice el corazón? ¿Cómo será que puede mirar alrededor y no creer en Dios? Es que, ¿cómo puede ver la naturaleza y no creer en Dios? Yo vivo en una ciudad que tiene las 4 temporadas: verano, invierno, primavera y otoño. Es asombroso que cada invierno todo se muere, el césped muere, las hojas en los árboles se caen, las flores mueren. Y luego la primavera regresa y sin que nadie haga nada, todo comienza a florecer, las flores vuelven, las hojas regresan. Los árboles viven, las plantas vuelven. Pues la madre naturaleza, no, el Padre Dios. Comencemos a darle crédito a Dios por lo que solo Dios puede hacer.
Usted no puede inventar esto. Y mire, yo le digo que yo me frustro mucho con la gente que están tratando tanto de sacar a Dios de todo, y Él es tan maravilloso. ¿Por qué queremos sacar a Dios de todo? Quiero más de Dios en mi vida. Quiero más y más de Él. Y espero que usted lo quiera también. No sea tan inteligente que no sea capaz de creer en nada. Jesús dijo, a no ser que vengas a mí como un niño, de ninguna manera entrarás al reino. Tenemos que ser como pequeños niños. Los niños fácilmente tomó nuestros pecados. Él se hizo pecado. Él absorbió nuestro pecado. Por nuestra causa. Lo hizo por nuestra causa. Él le hizo a él, Jesús, que fuese pecado. Quien no conoció pecado. Para que en Él pudiéramos ser hechos la justicia de Dios en Cristo. Hablamos de un asombroso intercambio divino. ¿Qué tipo de matemática es esa? Que alguien va a tomar toda mi basura y darme sus riquezas. Nadie lo va a hacer. Pero Jesús tomó nuestros pecados y nos dio la justicia de Dios en Cristo. Él tomó sus pecados y tomó la culpabilidad y condenación. Donde no hay pecado, no puede haber culpa ni condenación. Y en cualquier momento que haga algo malo, tiene que arrepentirse, lo que es admitirlo, enfrentarlo, hablar con Dios, confesarlo, sacarlo a la luz, pedir que le perdone y recibir ese perdón. Y la Biblia dice que Él remueve ese pecado, tan lejos como el este está del occidente, sin recordarlo más. Amo eso. Hay una escritura en el Antiguo Testamento, y no sé dónde está ahora, pero dice que Él no hace mención de pecados pasados. Dios mío. Y sabes, es difícil a veces cuando perdonamos a alguien, nunca mencionar de nuevo lo que hicieron. Y ya sabe cómo es, se enoja con el marido, se enoja con los hijos, y aunque les perdonó por algo que hicieron, lo vuelven a enojar y después uno dice, ay, yo me acuerdo cuando tú... Dios no hace eso, Él no menciona el pasado. ¿Por qué? Es que ya no existen en cuanto a Él se refiere. Déjeme decirle, si no ha recibido a Cristo como su Salvador, se lo está perdiendo. ¿Por qué quiere vivir con toda esa culpa y condenación? ¿Por qué? ¿Por qué vivir sin creer en nada? Es maravilloso creer. Mire, especialmente en los tiempos en que vivimos hoy día, donde hay tanto agravio y tanto odio y amargura en nuestro mundo. Cuán maravilloso es tener algo bueno en que creer. Romanos 5:20 dice, y la ley vino para incrementar la transgresión. Pero donde el pecado incrementa, donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Allí está esa gracia irrazonable otra vez. Cuanto más crece el pecado, más crece la gracia. Usted no puede pecar más que la gracia de Dios. Y si piensa, he cometido pecados terribles, no hay esperanza, es una mentira de Satanás. Dios está usando mi voz hoy para alcanzarle a usted, proclamarle a usted, ven a mí los que laboran y están cargados y les daré reposo. Vengan a mí los fatigados. Dios le dice, le amo, quiero que entre a una relación conmigo, perdonaré cualquier cosa, no importa lo que sea. Y sabes, si no ha recibido a Cristo como su Salvador y quiere conocer más de esto, hay un número en pantalla ahora. Llame, tenemos operadores listos que quieren hablar con usted y orar con usted. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado. Creer en su corazón que Jesús murió por sus pecados, que resucitó de los muertos. Y confiese eso con su boca. Y usted será salvo. Sí, hay mucho que aprender. Dios quiere que vivamos por Él. Él quiere que soltemos todas las costumbres viejas y pecado. Y que actuemos como nuevas criaturas que somos. Pero hay mucho tiempo para aprenderlo. El primer paso es creer y recibir. Romanos 5, del 6 al 11. Pues cuando aún éramos débiles,
En el tiempo correcto, Cristo murió por los impíos. ¡Wow! Pues uno apenas moriría por una persona justa, aunque quizás por una persona buena uno quizás se atrevería a morir. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, oiga esto, mientras éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Oh, Dios mío! Mire, tal vez se la pasó y es un ladrón y tramposo y adúltero, o tal vez ha matado a alguien. Cristo murió por usted. Y Él le perdonará. Ahora, no digo que no habrá consecuencias por el pecado. Hay consecuencias del pecado. Pero el hecho de tener ese perdón y la paz en su corazón es tan absolutamente y sorprendentemente asombroso. Por tanto, hemos sido justificados por su sangre. La palabra justificado significa como si no hubiésemos pecado. ¿Cuánto más seremos salvos por Él de la ira de Dios? Pues si mientras éramos pecadores fuimos reconciliados a Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida. Dios mío, si Dios envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros, y Él tomó todo ese pecado sobre sí cuando no nos importaba, Él dice, mira cuánto mejorará tu vida ahora que al menos te importa, aunque sea un poquito. Y sabe, le pregunto hoy a la gente que tiene como que una relación mediocre con Dios, si usted cree, y si alguien le preguntara, ¿crees que irás al cielo al morir? Pues espero. Intentaré ser bueno. Pues usted no entiende el Evangelio. No se trata de cuán bueno puede ser, se trata de lo bueno que Jesús ya ha sido. Y usted debe saber dónde va a pasar la eternidad. Y le pregunto a aquellos de ustedes que tienen alguna clase de cristianismo raro, que piensan que para ser cristiano lo único que se requiere es ir a la iglesia cada domingo y se sientan en la última fila atrás y tan pronto como se acaba se van. Puedo sentarme en mi garaje todo el día y nunca me convertiré en carro. Sí, debemos ir a la iglesia a aprender, a crecer, a estar con otros cristianos como nosotros. Pero si usted es de esa gente, de ese estilo diluido que dice, a ver, sí, tal vez, yo quizás soy cristiano, le pido que se comprometa más que antes. Le pido que levante sus manos en el aire y que diga, Dios, me rindo a ti totalmente, completamente. Quiero que me tomes, métete en mi vida, rómpela, haz lo que tú quieras, pero ayúdame a ser el tipo de persona que quieres que sea. Y yo no sé usted, pero estoy emocionada hoy. Me siento muy emocionada. Siento en mi corazón que hay personas que están tomando decisiones. Hay personas que están rindiendo sus vidas a Cristo. Ahora, hay algunas personas que están decidiendo, sí, es hora de comprometerme. Es tiempo de dejar de ser egoísta y egocéntrico y comenzar a hacer más por otros. Somos justificados por su sangre. Usted puede regocijarse en Cristo Jesús. Esta es una lección de una de las parábolas. Lucas 15, del 1 al 7, y los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a él. ¡Oh, sí! Recaudadores de impuestos, pecadores, buscaban a Jesús. Nadie más les amaba incondicionalmente. Y los fariseos, los religiosos y los escribas se quejaban. Mire, la gente religiosa no les gusta cuando Dios es bueno con alguien que no lo merece. Este hombre recibe pecadores y aún come con ellos. Así que les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, si ha perdido una de ellas, no deja las 99 en el campo abierto y va tras la que se perdió? Hasta que la haya. Y cuando la encuentra, se la pone sobre sus hombros, regocijándose, y al llegar a casa llama y reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, regocíjense conmigo, he encontrado mi oveja perdida. Asimismo les digo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos sin necesidad de arrepentimiento.
¿Cómo puede una persona ser más importante que 99? Bueno, mire, yo tengo 4 hijos adultos y le digo que los amo a todos. Pero el que esté más herido en algún momento dado es el que recibirá más de mi atención. El que esté herido más es al que uno se siente atraído. Y si usted está herido, si está solitario, solo, si su vida se ha convertido en un gran desastre, no tiene que tirar la toalla y rendirse. Dios le ama, Él le busca. Él quiere que venga a Él. Déjeme darle un ejemplo de cómo esto funciona. Mi anillo de matrimonio, yo fui un día a hacerme un facial y usted sabe que hacen que uno se cambie de ropa y se ponga una toalla y uno deja la ropa y sus cosas en un lugar seguro. Pero cuando llegué a casa no tenía el anillo de bodas. Y llamé al lugar y me dijeron, no, no lo tenemos. Bueno, me dolió porque es de gran significado para mí. Pero luego me calmé un poco y dije, bueno, es solo algo material, no tengo que deprimirme y enojarme. Y oré que Dios me ayudara a encontrarlo y pasaron meses y mi hija me llamó un día y me dijo, no vas a saber lo que encontré hoy. Y dije, ¿qué? Encontré tu anillo de matrimonio en mi bolsa. Y pensé, pero ¿cómo es que el anillo llegó a tu bolsa? Y me di cuenta que la bolsa que ella llevaba era la bolsa que yo le había dado. Así que cuando me quité el anillo ese día lo puse en su bolsa, aun pensando en mi mente que era mi bolsa. Bueno, déjeme decirle algo, me regocijé al encontrar el anillo, más que toda la joyería que tengo en el armario. Estaba tan feliz que hallé esa pieza que se perdió y le cuento, si usted está perdido, Dios quiere regocijarse por usted. Puede recibir a Jesús en su vida ahora. Solo tiene que admitir que es un pecador. Creer en Jesús, creer que murió por usted. Puede orar una oración sencilla, Dios, creo en ti. Yo creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que resucitó de entre los muertos. Me arrepiento por mis pecados. Y te recibo ahora y me rindo a ti. Hay un número en su pantalla, llámelo. Alguien va a orar con usted y le va a hablar y responder a sus preguntas. Pero no viva un día más sin conocer cuánto Dios le ama y cuán especial es. Sabe, hay tantas otras parábolas como esta y quisiera tener tiempo para compartirlas todas. Está la parábola del hijo pródigo. Era un muchacho joven, se fue de su casa, quería su herencia antes de tiempo. Él la tomó, la desperdició, la malgastó. Terminó viviendo y comiendo con cerdos. Estaba en una mala condición. Y tal vez en algún momento usted sirvió a Dios y se desvió. Quiso ir por su camino. Y ahora siente que está viviendo en esa misma pocilga en que vivió ese joven. Pero ¿sabe qué la Biblia dice? Él volvió en sí. Volvió a su juicio cabal y dijo, yo sé lo que haré. Voy a ir a la casa de mi padre porque yo prefiero ser un siervo en su casa que seguir viviendo así. Y el padre le vio cuando él aún estaba muy lejos y corrió a él con brazos abiertos. Y sabe, el mundo se molesta por la gracia. El diablo se molesta por la gracia. La religión se molesta por la gracia. Porque no se puede entender la matemática de la gracia, no hay forma de razonarla. Y déjeme decirle, hoy Dios le ama y sus brazos están abiertos a usted. Y hoy puede comenzar una vida nueva con Jesús. Mire, le amamos aquí en el ministerio y nos preocupamos por usted sin saber su nombre. Pero queremos ayudarle de todas las formas posibles y una de las formas es a través de recursos de enseñanzas. La palabra es vida. Y recuerde, Dios le ama. Y no importa lo que haya hecho, Él tiene un buen plan para su vida. Gracias por acompañarme hoy.